Bueno, vamos a enfrentarnos a un primer ejemplo introductorio que me gustaría que trabajemos en conjunto y que lo vayamos desmenuzando. ¿Bien? Tienen ahí un problema. A ver, integrales, cuando vimos integrales, es un tema donde tenemos diferentes abordajes. Un abordaje primero que es bastante teórico, tenemos una práctica de integrales que puede ser como muy intramatemática, resuelva esta integral y eso ya lleva una cierta, digamos, un cierto tiempito hasta encontrar la solución, etcétera, para aplicar métodos, por ejemplo. También tiene ciertas aplicaciones o interpretaciones en diferentes contextos, es un tema bastante más amplio. Con ecuaciones diferenciales, nosotros elegimos este tema, digamos, y lo desarrollamos en Matemática 2 específicamente porque es útil para sus carreras. ¿Bien? Aparecen mucho las ecuaciones diferenciales en todas las carreras de ciencias naturales. ¿Por qué? Porque en general muchos métodos analíticos, es decir, cuando ustedes realizan algún ensayo sobre algo, suelen dar como información no directamente la magnitud que ustedes están queriendo medir, sino alguna de sus derivadas, ¿bien? O algo indirecto. Entonces, muchas veces en esos procesos, las ecuaciones diferenciales nos permiten analizar esos datos, utilizar esos datos para transformarlos a los que nosotros buscamos. ¿Bien? Por ejemplo, una función cuya derivada es la que conocemos, entonces, bueno, las ecuaciones diferenciales nos permiten modelos que describan esa magnitud que estamos buscando. Todo eso está descrito en el material que le dejamos la semana pasada, pero para iniciar desde ahí, porque es importante estudiarlas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que en las ecuaciones diferenciales, nuestro horizonte es que puedan resolver problemas. ¿De acuerdo? O sea, acá ya que puedan resolver una ecuación diferencial, que las demos así como, bueno, esta ecuación diferencial resuélvala, es una parte, es un escalón del proceso, pero nuestra idea es que lo pueden aplicar en ciertos casos concretos. Por eso voy a empezar por uno, así ya que está nos empezamos a, no sé si la palabra es acostumbrar, pero a ver, a construir en conjunto cómo acercarnos a ese tipo de problemáticas. Entonces, les dice, la población de polillas rosadas, que son esas, muy lindas, está incrementándose. Según distintos reportes, se ha podido constatar que, y tenemos tres datos, ¿sí? Se lo puse en distintos colores para que los diferenciemos al hablar. El dato azul, podemos decirle, es que la derivada de la velocidad de crecimiento de la población es esa función. ¿De acuerdo? Lo voy a escribir acá. Gente virtual, espero que vean, me dijeron que sí. Voy a confiar en ustedes. Es 3 sobre raíz de 2. P más 1. Esto es una B' de... Bien, entonces, fíjense, a veces estudiar poblaciones puede ser complicado. ¿Por qué? Porque ¿cómo medimos la cantidad de polillas en una zona? Es difícil, o sea, tenemos que cazar todas las polillas y contarlas, es un montón. Entonces, muchas veces es más sencillo quizás medir algunos datos indirectos. Por ejemplo, alguna pequeña cantidad de polillas y en esa pequeña población muestra, no obviamente que ahí no puedo medir la población porque no es representativa. O sea, si tengo 1000 polillas, no puedo decir, si tengo 1000 polillas acá, en todo Rosario hay tantas. No, no es tan directo. Pero sí lo que puedo medir, por ejemplo, es ir siguiendo cómo cambia la población. Entonces puedo quizás encontrar una derivada, ¿sí? O en este caso, la derivada de la velocidad. ¿Sí? Quizás eso sí lo puedo estudiar en una muestra pequeña y después extrapolarlo a mi población general. ¿De acuerdo? Para eso nos van a servir las ecuaciones diferenciales también, ¿no? A partir de esos datos indirectos, llegar al que me interesa, que es la población de polillas. Vamos a ver cómo, ¿eh? Esto es absolutamente introductorio. Entonces, ahí tenemos un dato. Segundo dato, al comienzo del estudio, la población de polillas era de 150.000. Y el tercer dato es que al comienzo del estudio, la población de polillas aumentaba a razón de 300.000 polillas por año. ¿De acuerdo? Tenemos tres datos. Lo que nos pide es que hallemos la función P, que depende del tiempo, y que representa la cantidad de polillas en función del tiempo. ¿Sí? O sea, me están pidiendo la población de polillas. Ok.
Y nos da las unidades. ¿Sí? La unidad de la función P, o sea, de las ordenadas de la función P van a ser 100.000 polillas, es decir, que el número 5 va a representar 500.000 polillas, de eso quiere decir, que la unidad de la velocidad, o sea, de esto que nos dieron acá, es 100.000 polillas sobre año al cuadrado, y que la unidad del tiempo es año. ¿Sí? Nada raro, ahí no hay que, por lo que vemos, no hay que transformar ningún tipo de unidad, ¿sí? No somos molestos de eso, en eso, ya espero que opinen lo mismo que yo. Bien, ¿qué hacemos? Primero, analicemos los datos que tenemos. El primero es directamente este, o sea, ahí no hay mucho análisis que hacer. Los otros dos, a diferencia del primero, están escritos de manera coloquial, ¿sí? Usando palabras, no de manera simbólica. ¿Cómo escribirían en símbolos el segundo dato? Ok, o sea que P, la población, ¿sí? Cuando comienza el estudio, como no me da ningún tipo de referencias de tiempo, voy a suponer que el comienzo del estudio es mi tiempo cero, ¿bien? Es, no, no. ¿Cuál es la población en el momento inicial? Ahí me dice que 150.000, pero si yo ya estoy usando P, bien, como función, tengo que respetar sus unidades, ¿no? Y la unidad de P es 100.000 polillas. Es decir, que el número que yo escribo acá va a representar 100.000 polillas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué número tendría que poner para que represente 150.000? No, 1,5. ¿Bien? Ojo con eso. O sea, no somos molestos con las unidades, pero hay que respetarlas, digamos. No vamos a hacerlas cambiar de unidad. Pero usemos la que nos dice. Fíjense, si no si no me siguen, me van diciendo, ¿eh? Voy a ver si hay alguien que quiera entrar, que puede suceder. Claramente que sí. Bien. Y tercer dato. Al comienzo del estudio, la población de polillas aumentaba a razón de 300.000 por año. Entonces, ¿qué digo ahí? ¿Cómo puedo escribir eso simbólicamente? Tengo varias maneras. Ujú. Bien. Al comienzo del estudio, la velocidad a la que cambiaba, la razón a la que cambiaba la población, o sea, ya no estoy hablando de la población, estoy hablando de su razón de cambio, ¿no? De su derivada primera, la vamos a llamar B. Es 3 aumenta, o sea, esto tiene que ser un número positivo, y 300.000 por año. Como las unidades, ¿no? Estamos hablando siempre de a 100.000 polillas, eso significa 3 positivo, porque está aumentando. Entonces, este primer dato, repito, fue directo, no tuvimos que hacer mucha interpretación. O sea, nos dieron eso, ya está. La población inicial y la velocidad de cambio inicial de esa población. Esos son los datos que nos dieron. Escritos, ¿no? Algunos interpretados con respecto al problema, pero si lo simbolizamos, si abstraemos, si obtenemos información importante de ahí, llegamos acá. Ahora, acá tenemos un problema. Bueno, no sé si es un problema, pero al menos al verlo hay algo que ya complica un poco. Que es que acá me está, o sea, mi incógnita es PDT, ¿no? Yo tengo un dato sobre PDT, que es que P en 0 es 1,5. Pero después tengo este dato que habla sobre P, pero no directamente, habla sobre la velocidad, y este que habla sobre la derivada de su velocidad. Entonces acá estamos trabajando con tres funciones relacionadas entre sí, pero distintas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sí, pero yo más que nada, antes de empezar a resolver, para expresar estos datos, ¿bien? Estaría bueno tratar de transformar estos datos para siempre trabajar con una única función, ¿bien? No trabajar con P, B y B',
sino transformarlos para que siempre se refieran a una misma función. Y si es posible, a esta, porque es la que estoy buscando, ¿no? O sea que justamente la incógnita me queda explícita en mi expresión. Entonces, este ya está, no hay ningún problema. ¿Cómo podríamos hacer para que esto se transforme ahora o se exprese usando a P? Bien, en vez de usar B, decir P' en 0 vale 3, ¿no? Es exactamente la misma información, solamente que en vez de nombrar a la función derivada, la escribo como la derivada de P. Bien, entonces acá aparece otra función, pero lo importante es que ya queda claro cómo se relaciona con P, que es mi incógnita. ¿Y esta? Bien, que la derivada segunda de P es esa. ¿Bien? O sea, fíjense que esta es la derivada de B. O sea, tengo que derivar P una vez para llegar a B y otra vez más para llegar a B'. Bien, dos veces tengo que derivar P. Entonces, la derivada segunda de P es, espero no tirar nada, 3 sobre raíz de 2P más 1. Entonces ya, ahora sí, tengo tres expresiones simbólicas en donde aparece mi función incógnita, ¿no? P, que es la que estoy buscando. No tengo idea de cómo usarlas todavía, ¿no? Pero aparece. Bien, y P de T, ¿quién va a ser? O sea, esta función incógnita. ¿Quién va a ser? Bueno, va a ser una función que cumpla esas tres condiciones, ¿no? O sea, puedo pensar que esas tres expresiones simbólicas que acabo de hacer son condiciones para P. La primera condición es que su derivada segunda sea esa. La segunda condición es que en 0 valga 1,5. Y la tercera que su derivada en 0 valga 3. ¿Sí? Le estoy imponiendo esas tres condiciones. Toda función que cumpla esas tres condiciones puede ser una P de T. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hacíamos para expresar que se tienen que cumplir todas las condiciones dadas por varias ecuaciones? ¿Qué es? ¿Cómo expresamos simbólicamente eso? Que tiene que cumplirse al mismo tiempo varias ecuaciones. Con un sistema. ¿De acuerdo? Un sistema de ecuaciones no es más que diferentes ecuaciones que tienen que cumplirse al mismo tiempo. ¿Sí? O sea, para el mismo valor de su incógnita o su variable, tiene que cumplir todas esas ecuaciones al mismo tiempo. Entonces, la P de T tiene que cumplir que su derivada segunda sea 3 sobre raíz de 2T más 1, que en 0 valga 1,5 y que su derivada en 0, todas esas cosas, todas esas igualdades las tiene que cumplir. ¿Sí? Bien. Y esto va a funcionar, no se los dije, pero con T positivo, ¿no? Para que tenga sentido en el programa. Sí, habría que ver. A ver, en primero tenemos esta restricción, ¿no? Estamos de acuerdo que T tiene que ser mayor a 0, desde 0 en adelante, porque tiene sentido en el problema. Veamos acá. ¿Cuál es el problema acá? No, esto no puede ser 0, ¿no? ¿Para qué valor de T esto se hace 0? Sí, hay uno. Ya igual medio. Menos un medio por 2 me da menos 1, más 1, 0, raíz de 0, 0, y me queda dividiendo por 0. O sea, T no puede ser menos un medio. Listo, no tenemos problema. En nuestra restricción del dominio por el problema, ya el menos un medio no estaba incluido. Ya está, punto. Noten. También, es verdad, entonces no me puede darme desde menos un medio para menos infinito. O sea, de menos infinito a menos un medio no puede estar incluido. ¿De acuerdo? No, ya no lo estaba. Pero estamos de acuerdo que hay una restricción propia del álgebra, ahí, más allá del problema. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bueno, lo que acabamos de plantear, aunque sale de un problema y lo podemos ir pensando paso a paso con lo que ya conocemos, es la columna vertebral de las ecuaciones diferenciales. ¿Bien? ¿Reconocen ahí una ecuación diferencial?
No, qué silencio. Porque tenemos tres igualdades. ¿Todas son ecuaciones diferenciales? Primero, ¿todas son ecuaciones? ¿Por qué? A ver, cuando nosotros decimos ecuación, nos estamos refiriendo a igualdad. ¿De acuerdo? Ecuación es, les diría, casi un sinónimo. Después, habitualmente usamos las ecuaciones para despejar incógnitas que no conocemos, ¿sí? O variables, una o más de una. Pero eso no es necesario para que exista una ecuación. O sea, una ecuación puede existir sin necesidad de que exista una incógnita. Si yo pongo 7 igual a 3 más 4, ahí no tengo ninguna incógnita y es una ecuación también. ¿De acuerdo? Entonces, todas son ecuaciones, en realidad. Solamente que no todas son ecuaciones diferenciales. Para que una ecuación sea diferencial, lo que tiene que pasar es que tiene que intervenir en esa igualdad una o más de una derivada de una función incógnita. ¿De acuerdo? Ahí sí la definición de ecuación diferencial nos pide que haya una función incógnita. Función de diferentes tipos. Hasta ahora ustedes solamente conocen estas funciones de una sola variable, pronto conocerán más, pero por ahora con solamente esas. ¿Bien? Entonces, lo que tiene que aparecer es eso, una o más de una derivada de una función incógnita, ¿sí? Una función real incógnita. Entonces, acá, ¿cuál o cuáles son ecuaciones diferenciales? La primera, ¿de acuerdo? Acá aparece la derivada segunda de nuestra función incógnita. Nos dice que es esto. O sea, eso es una ecuación diferencial. Cumple la definición de ecuación diferencial. ¿Y esta? Bien, no. Esta no. ¿Y por qué no? Porque acá no tenemos la derivada de una función, de la expresión de una función. Acá tenemos la derivada en un cierto punto. ¿De acuerdo? O sea, esto no nos permitiría llegar a la expresión de la función P. Bien, nos está dando un dato puntual de P. Entonces, ¿se ve la diferencia? Acá tenemos una expresión que depende del tiempo, que vale para todos los t en el que estamos trabajando, y esta vale solo para un t. Es un dato específico. Entonces, de acá ya podemos diferenciar dos tipos de ecuaciones dentro de este sistema. Esta es una ecuación diferencial y estos son valores iniciales. ¿Sí? O sea, son valores de las ordenadas en ciertos momentos, que no tiene que ser cero necesariamente, pero en general lo es. ¿Sí? O sea, para ciertos valores de la variable independiente, nos da cuánto vale la imagen de alguna de esas funciones implicadas. Por ejemplo, en este caso P y en este caso P'. ¿Se ve la diferencia? Esto depende de T, vale para todo T. Esto vale solamente para algunos T particulares. Entonces, esta es la ecuación diferencial y estos son valores iniciales. Valores iniciales. ¿Ok? Y todo esto, así, o sea, la ecuación diferencial y los valores iniciales, se llaman PBI. No B larga, no el PBI económico, sino problema de valores iniciales. ¿Por qué? Porque cuando yo resuelva este problema, debería poder hallar la función, ¿sí?, que cumpla todas esas condiciones. La ecuación diferencial, que sea solución de la ecuación diferencial y esos valores iniciales también. Sí. Sí. Es una cuestión histórica. O sea, inicialmente a ver, desde la teoría más dura y violenta, en general se usa cero, pero puede ser cualquiera. Sí, sí. Bien, entonces, ¿estamos de acuerdo? Acá estamos diferenciando, por lo tanto, los valores iniciales de una ecuación diferencial de un problema de valores iniciales, que es el sistema de todos juntos. Bueno, entonces, sí, vamos nomás, vamos a dejarlo entrar. Bien.
Bueno. Entonces, ahora, apliquemos lo que fuimos aprendiendo, ¿sí? Con lo que estuvimos viendo la semana pasada sobre las ecuaciones diferenciales. Ya no sobre el PBI, todavía. Vamos con la ecuación diferencial que tenemos ahí, que es esta. Primero, esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial ordinaria, o EDO. ¿Sí? Hay dos tipos, podemos clasificar en dos grandes grupos las ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales ordinarias, que no la estamos insultando, es así, y las ecuaciones diferenciales a derivadas parciales, ¿sí? O EDPs. Ahora, esa clasificación en su mente no tiene ningún tipo de sentido, y les cuento por qué. Las EDOs, o sea, nos referimos a una EDO, o una ecuación diferencial ordinaria, cuando la función incógnita, ¿sí? O sea, esta P que estamos buscando acá, que podríamos obtenerla al resolver la ecuación diferencial, es una función real, una función escalar, es decir, que tiene una variable independiente y una dependiente. Bien, tiempo, población. Y acá, tiempo, población. Cuando eso sucede es una EDO. Ustedes dirán, y bueno, ¿cuándo no pasa eso? Bien, bueno, ya veremos a medida que avance la materia que existen otras funciones que no necesariamente tienen una sola variable independiente o una sola dependiente. ¿Sí? Ya aparecerán en algunas semanas. Entonces, cuando aparecen esas, en realidad cuando aparecen funciones que tienen más de una variable independiente, es decir, que no solo depende de t, sino depende, por ejemplo, de tiempo y distancia, ¿no? O sea, que tenga más de una variable independiente, ahí ya estamos frente a las ecuaciones diferenciales a derivadas parciales. No, o sea, sí, cuando lleguen en un momento se las mostraré. Lo que nos interesa es que la reconozcan, que digan, ah, esta es una EDP. Punto. Ahí terminó todo lo que vamos a hacer con las EDPs en Matemática 2. ¿De acuerdo? Las que sí vamos a trabajar son las E2. Pero las EDPs no. Quienes hagan Matemática 3, quienes estén estudiando licenciatura en Química, van a tener un poco más de acercamiento a las EDPs en algún futuro hermoso de su vida. Bien. Pero EDO. Y otra cosa que podemos decir de esta ecuación diferencial, otra, si quieren, otra clasificación, es según su orden. ¿Bien? ¿De qué orden es esta ecuación, esta EDO? Es de orden 2. ¿Por qué? Porque decíamos que el orden de una ecuación diferencial se relacionaba con el orden de la máxima derivada, o mejor dicho, el máximo orden de las derivadas que aparecía. ¿De acuerdo? Entonces, de la función incógnita. Si mi función incógnita es P, me fijo todas las derivadas de P que aparecen en la expresión de mi ecuación diferencial y me fijo el más grande. ¿Sí? En este caso es bastante sencillo, solo aparece la derivada segunda, por lo tanto el orden es 2. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tengo esa ecuación diferencial. Es una ecuación, igualdad, diferencial. Aparecen derivadas de una función incógnita, que en este caso es y. ¿De acuerdo? Y es una EDO porque, aunque yo no lo haya escrito, se supone que depende de x. ¿Bien? ¿Cuál es el orden de esa ecuación diferencial? 2 también. Acá aparece la función sin derivar, que sería como un orden 0, ¿no? La derivada primera, orden 1. Derivada segunda, orden 2. Y ninguna más. ¿Cuál de todas esas derivadas tiene mayor orden? Esta, la derivada segunda. Entonces es una EDO de orden 2. ¿De acuerdo? Así lo analizamos. No es nada complejo. Ahora, ¿por qué me importa el orden? O sea, el orden que es tan sencillo de ver es súper importante para cuando nos metamos a intentar resolver EDOs. ¿Por qué? Porque el orden, al resolver las ecuaciones diferenciales, van a ver que vamos a ir haciendo diferentes procesos donde siempre va a aparecer una integración al menos, un proceso de integración. Lógico, si a mí me dan información sobre una de las derivadas y yo quiero llegar a la función original, en algún momento voy a tener que integrar, ¿sí? Probablemente va a haber tantos procesos de integración como el orden de la derivada. Si tengo una derivada segunda para llegar a P, y es probable que tenga que integrar 2 veces, ¿no? Una para pasar a la derivada primera y una para pasar a la función sin derivar. Y por lo tanto, en cada uno de esos procesos de integración van a aparecer constantes. ¿De acuerdo? ¿Me siguen con la idea? Entonces, acá
van a pasar de esta a intentar encont'r P, me van a aparecer en el camino dos constantes. Una en el proceso de integración que vaya de P segunda a P prima. Ahí voy a tener una C1. Y otra cuando llegue a P. Ahí va a aparecer una C2. Entonces, cada uno, o sea, el orden de la ecuación diferencial me va a dar indicios sobre cuántas constantes indeterminadas me van a aparecer al resolverla. ¿De acuerdo? Ya veremos cómo aparecen, dónde aparecen, si tienen, si se influyen o no. Eso varía caso a caso. Pero puedo suponer, al menos, predecir que van a aparecer tantas constantes indeterminadas como el orden. Entonces, cuando yo hago eso, vamos a hacerlo. Así no hablo en el aire. ¿Cómo hago para resolver esa ecuación diferencial? Lo que tienen ahí es ecuaciones diferenciales ordinarias para jardín de infantes, diría yo. Es como una de las ecuaciones diferenciales más sencillas que puede existir. No tanto en lo que vamos a tener que hacer, sino en cómo acercarnos para resolverlo. ¿Cómo hacen para a partir de esto llegar a P? Integramos, ¿bien? Y punto. No hay mucho drama. Tengo la derivada segunda, tengo que función sin derivar, integro dos veces. ¿De acuerdo? Ya verán, ya imaginarán que esto no va a ser así tan fácil siempre, ¿no? Obviamente las ecuaciones diferenciales van a empezar a tener otra forma, quizás un poco más compleja, y eso no nos va a evitar resolverlas, por suerte. Entonces, lo primero que puedo hacer es integrar, ¿no? Una vez. ¿Qué voy a obtener con esto? Bien, no sé si voy a obtener P'. Voy a obtener todas las posibles P'. ¿De acuerdo? Porque seguramente ahí va a aparecer una constante indeterminada cuando integre. Entonces me va a dar infinitas funciones, todas las funciones, que si yo las derivo me da esta. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la idea? No va a ser una sola. No va a ser P'. Bien, la reina P'. Va a ser todas las posibilidades para P'. Bien. Vamos a hacerlo. Tenemos que integrar 3 sobre raíz de 2t más 1 y elegí la ley de esta función específicamente, así practicamos métodos para que vean que las integrales no desaparecieron. ¿Qué hago ahí? Bien, bueno, a ver, vamos a hacerlo. Esperen. Voy a intentar no morir en el... Bien, este 3 que está acá multiplicando puede pasar fuera del integral. En eso estoy de acuerdo. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, aplico sustitución. ¿Qué sustituirían? 2t más 1 por u. Entonces, ok, bien. O sea, acá lo que hacían es, hago todos los pasos, por las dudas de cada docente de tarea de aula lo ve distinto, entonces para unificar. Yo para encontrar la equivalencia entre esos diferenciales, lo que tengo que hacer es buscar la derivada de u, ¿no? Entonces la derivada de u la escribo en notación de Leibniz. Sería du sobre dt. ¿Estamos de acuerdo? Es matemática 1. O sea que esto es u', si quieren. ¿Y cuánto vale u'? 2. Entonces, a partir de acá, puedo encontrar la relación entre los diferenciales. Si paso esto multiplicando para allá, me queda que 2 por el diferencial de t es el diferencial de u. ¿Sí? O lo mismo, lo que es equivalente, que el diferencial de t es el diferencial de u sobre 2. ¿Sí? ¿Por qué escribo las dos? Porque algunos docentes les plantean que ahora lo que tienen que encontrar es esta expresión acá para reemplazarlo por du, mientras que otros docentes lo que plantean es, listo, reemplacen
directamente el diferencial de t por esto. ¿Ok? Va a aparecer el de u y listo. Como quieran, es lo mismo, ¿eh? No hay una forma correcta e incorrecta, eso como ustedes deseen. Pero les planteo las dos porque sé que no todos los enseñamos igual. Entonces, yo voy a usar la que reemplaza diferencial de t por diferencial de u sobre 2. ¿Bien? Lo que yo hice acá está mal. Bien. Ahora, en esta igualdad voy a hacer la sustitución. ¿De acuerdo? Cuando hago la sustitución, ¿qué tenía que pasar? ¿Cuál era mi señal? Hago la sustitución. ¿Qué me tengo que fijar? Bien, o sea que solo aparezca una variable. ¿De acuerdo? Allá tenía t, hago la sustitución, ahora solo tiene que aparecer u. Si aparece t en algún lugar, aunque sea una t perdida ahí en el medio, está mal. Bien, mi sustitución no sirve. Entonces, sustituyo. En vez de poner 2t más 1, pongo u, ¿no? Y en vez de escribir dt, pongo du sobre 2. ¿Funcionó mi sustitución? ¿Por qué? Sí, no tengo test. ¿De acuerdo? Tengo una cosa molesta, sí, ya sabéis, estamos de acuerdo, pero no coexisten mis dos variables. Entonces, mi sustitución, joya. Ahora tengo que resolver esa integral. Se supone que esa integral tiene que ser más sencilla que la original, ¿sí? Ya habrán visto que eso no siempre pasa. A veces sustituyen y te queda una integral horrible y bueno, hay que sustituir de otra manera. Sí, sí, bien. Un medio que está multiplicando al du, o sea, esto lo puedo pensar como un medio por du, ¿no? Ese un medio lo puedo sacar afuera. Profe, preguntaron algo en el chat. ¿Y ahora? Bien, ¿cómo? Bien, entonces, elegí esto también porque suelen no darse cuenta. Cuando llegan acá, llanto, desesperación, ¿no? Como sustituir, estuve media hora para sustituir y cuando llego acá no lo puedo resolver. No es tan terrible. O sea, si yo esto lo expreso como una potencia, esta raíz de u la puedo pensar como u a la 1/2, ¿bien? Y como está el recíproco de esa expresión, puedo todo esto expresarlo como u a la -1/2. ¿De acuerdo? Y todo lo que yo pueda expresar como una potencia para integrar es muy bello, porque tenemos la regla de la potencia. ¿No? ¿Qué tengo que hacer? Bien. Le sumo 1 al exponente, o sea, menos 1/2 más 1, 1/2. Y ese mismo número que encontré lo uso como denominador. ¿De acuerdo? O sea, esto me queda en definitiva, si hago esto con esto, 3 raíz, bueno, acá me faltó más 1. Me queda 3 raíz de u más c1. O sea, hasta acá llegamos. Bien. Entonces, si hago 3 medios dividido en medios, me da 3. Ok. Bien, el 3 medio queda como 3 medios. Ahora lo que tengo que hacer es integrar u a la menos 1/2. La regla de la potencia lo que me dice es, si yo tengo integral de u a la alfa, ¿sí? El resultado de esa integración va a ser u a la alfa más 1 sobre alfa más 1. Fácil, ¿no? Es decir, a esto le tengo que sumar 1 y ese resultado es el que uso para dividir. Esto obviamente si alfa no es menos 1, ¿no? Eso es lo que aplico acá. Tengo u a la menos 1/2. Al menos 1/2 le sumo 1, eso me da 1/2 positivo, y eso lo uso para dividir. ¿De acuerdo? Y u a la 1/2 es raíz de u, por eso lo escribo así. ¿De acuerdo? Y ahí aparece nuestra primera constante de integración. ¿Y ahora qué me falta hacer?
volver a la variable original. Entonces me queda 3 raíz de 2t más 1. Sí, lo escribo acá. P' de t, todas las posibles P' de t serían 3 por raíz de 2t más 1 más C1, ¿no? Donde C1 es una constante arbitraria. O sea, ¿cuántas posibles P' encontramos? Infinitas, ¿no? De acuerdo al valor de C1. Bien. Bien. Buena observación. En general, acá podemos hacer dos cosas. Podemos usar el dato rojo. ¿Se acuerdan que el dato rojo nos decía cuánto valía P' en 0? ¿No? Que valía 3. Entonces yo puedo usarlo acá para ver cuánto vale C1. ¿Se entiende? O sea, si yo acá tengo todas las primitivas de P segunda. Ya dijimos que si conozco un punto de paso de esa primitiva, ya puedo saber cuál es. ¿Se acuerdan? Propiedades de la primitiva. Entonces, como ya conozco que P' en 0 me da 3, ya voy a poder saber cuánto vale C1 y determinar cuál es esto. ¿Sí? Yo no lo voy a hacer, se puede, ¿eh? Porque no siempre lo van a poder hacer. Este es porque ya dijimos que es una ecuación diferencial para jardín de infantes. No siempre van a poder hacer eso. Entonces, yo voy a seguir trabajando con el C1. En este caso se podría, y no está para nada mal hacerlo ahora. Pero yo no lo voy a hacer. ¿Se ve? Hay veces que van a aparecer las dos constantes juntas. No primero una y después otra. Entonces, si aparece una y después otra, sí. Aparece una, me fijo cuál es y sigo. Hay veces que, ya vamos a ver, cuando resuelvan ecuaciones diferenciales, las dos constantes le van a aparecer al mismo tiempo. Entonces ahí ya no van a poder sacar una y después sacar la otra. Bien, entonces, para no acostumbrarnos a hacerlo así, seguiré con la constante. Entonces, hasta acá vamos. Encontramos P'. Llegamos a resolver la ecuación diferencial. ¿Qué es resolver una ecuación diferencial? Bien. Encontrarlas, todas. Bien. O sea, no el PBI. Si yo quiero resolver esta ecuación diferencial, esta EDO, lo que tengo que encontrar son todas las posibles funciones incógnitas. Bien, todas. No una. Entonces, acá encontré todas las posibles P', pero no todas las posibles P. Así que tengo que seguir. Bien. ¿Puedo borrar? Borrar. Entonces, la conozco P'. ¿Cómo hago para continuar? Vuelvo a integrar P'. ¿Y ahí qué voy a obtener? Todas las posibles P, ¿no? Y ahí sí ya llegaría a lo que estoy buscando, que sería resolver esa ecuación diferencial. Bien. Entonces tengo que integrar 3 por raíz de 2t más 1 más C1. ¿Qué hago? No, no puedo sacar el 3, porque tengo una suma. Bien. Por orden, ¿sí? Para ordenarnos, lo voy a escribir así. Integral de 3 raíz de 2t más 1 más integral de C1. ¿Sí? Propiedades de la integral. Puedo, si tengo la integral de una suma de funciones, busco la suma de integrales. ¿Bien? ¿Cómo resuelvo la primera? Integral de 3 raíz de t. Ahora sí puedo sacar el 3 para afuera.
Bien, y ahora continuamos. Segunda. Bien. Por acá tengo una suma. O sea, yo puedo sacar, o sea, si yo tengo número por función, ese número lo puedo sacar fuera del integral. Pero acá no tengo número por función. Acá tengo una suma, ante todo. En este término sí hay número por función, pero este 3 no está multiplicando en ambos. ¿De acuerdo? Bien, integral de C1, porque ahí es donde sale el cerebro por la nariz, en general. ¿Eh? Pero no. C1 es una constante. Es como si fuera integral de K. ¿Cuál sería No la es T, integral de K profe. respecto a T? K por T. Bien, o piénsenlo como integral de 5. Dirían 5T. Bien, acá lo mismo. Sería C1 por la variable, ¿no? C1 por T. Más una constante de integración, ¿no? Que voy a ponerse asterisco porque después falta. Entonces, acá ya vemos un problema, porque las constantes hasta ahora, cuando nosotros veníamos con integrales, las constantes, y no me digan que no, las discriminaban un poco. Eran tipo como un objeto matemático de segunda categoría. Como, bueno, la C, sí, más C. Tipo, me olvidé de la C. Ahora, esa C que apareció en la primera integral, como vuelvo a integrarla, ya ahora esa C es el coeficiente de un término que depende de T, ¿no? Ya se empoderó la C1. Ahora ya no es un numerito que suma, ahora es un número que está multiplicando la variable. Ok, así que ojo, ojo con las C. No son tan inofensivas como parecen. Bien, ahora me queda esta. ¿Qué hago? Sustituyo otra vez, ¿no? U, 2t más 1, dt es du sobre 2. No lo voy a hacer otra vez, ya lo hicimos. ¿No? Y hago la sustitución. Me queda 3 por integral de raíz de u, ¿sí? Por du sobre 2. ¿Sirvió mi sustitución? Sí. Tengo u, no tengo t. Bárbaro. Ok. Saco el 2 afuera. Me gusta que quieren sacar cosas afuera del integral como, bueno, basta, no quiero ver números ahí adentro. Bien. Integral de raíz de u. ¿Cómo expreso raíz de u? Igual a un medio. Aquí está. Integral de u a un medio, podemos aplicar, lo voy a hacer acá. Regla de la potencia, ¿no? Me queda 3 medios por u a. Un medio más 1 me da 3 medios, ¿no? Y por eso divido. Que bellamente pasa esto. Más c, no sé, redondelito, que sería la constante de integración que surge de hacer esta integral, más C1 por T, más C estrellita. Porque cuando yo tengo esta integral indefinida, la resuelvo, me da esto, más C. Es la constante de integración de acá. Y ahora que resolví otra integral indefinida, aparece otra constante de integración. ¿De acuerdo? Sí. Sí, les mentí. Ahora tengo 3 constantes. Y yo les dije que tenía que haber 2. Bien. A esta le puse circulito y estrellita porque las voy a matar muy rápidamente. Como son 2 constantes, si yo sumo 2 constantes indeterminadas, me va a dar otra constante indeterminada. O sea, no tiene sentido mantener 2 constantes indeterminadas sumándose si las puedo combinar en una sola que también va a seguir siendo indeterminada. ¿Se entiende? ¿Cuál no puedo sumar? C1 porque tiene T. Bien, por eso esa
ya está en otro nivel. ¿Bien? Ya ascendió en la escala social. Las otras dos las puedo sumar y me queda como, vuelvo a la expresión original, C1 por T, y combino las dos constantes C circulito y C asterisco como C2. Y ahí aparece mi segunda constante indeterminada. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí por fin llegué a P de T, a todas las posibles P de T. Bien, lo voy a escribir. No sé si. Bueno, está bastante bien. Lo voy a hacer. Entonces, ¿resolví la ecuación diferencial ahí? Sí. Ahí puedo decir que resolví la ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque encontré todas sus soluciones. Bien, y ahora voy a empezar a hablar con palabras adecuadas. Encontré todas sus posibles soluciones. ¿Qué quiere decir esto? Que, primero, ¿cuántas funciones encontré? Ahí. Infinitas, porque si yo a C1 le pongo un número y a C2 le pongo otro, puedo hacer infinitas posibles P. Bien, por ejemplo, 2t más 1 elevado a la 3 medio, más 5t menos 7. Ahí tengo una. Esto, menos t más 0. Ahí tengo otra. Esto, más 0t más 0. O sea, le saco estos dos términos y ahí también tengo otra. ¿Bien? Y así puedo poner números irracionales, puedo poner números racionales, lo que quiera. Acá, ¿no? Mientras sean reales, ningún problema. Entonces tengo infinitas funciones PDT. Y todas cumplen la condición de que su derivada segunda es eso, ¿no? O sea, esa condición que me dieron al principio, que es la ecuación diferencial, propiamente dicha, que la derivada segunda de P es eso, todas esas funciones que acabo de encontrar la cumplen. Por eso puedo decir que resolví la EDO, porque encontré todas las funciones escalares, todas las funciones reales, que cumplen esa condición que me impone la ecuación diferencial ordinaria. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una solución de la ecuación diferencial, ¿sí? Vamos a usar esa palabra, solución. ¿Qué es una solución? Una función que si yo la derivo tantas veces como sea necesaria y la reemplazo en la ecuación diferencial, vale la igualdad. Ahora, le vamos a sumar a esto un adjetivo. Es una solución, pero ¿qué más? Eso es una solución general. ¿Se acuerdan por qué? ¿Qué tenía que cumplir una solución para ser general? O sea, yo encontré una solución. ¿Qué me tengo que fijar de esa solución para saber si le puedo agregar el adjetivo general? Casi. Bien. Eso. O sea, en la solución general, lo que aparece, sí o sí, y acá no hay posibilidad de que no sea así, es constantes indeterminadas. ¿De acuerdo? Y no que aparezcan constantes, sino que aparezcan tantas constantes distintas como el orden de la EDO. ¿De acuerdo? Es decir, ya dijimos, era lógico que aparezcan tantas constantes como el orden por los procesos de integración que voy a tener que hacer. Pero en la solución general se tienen que explicitar todas esas constantes indeterminadas. ¿Ok? Como esta era una EDO de orden 2, yo voy a poder decir que hallé su solución general cuando encontré un conjunto de soluciones en donde aparezcan dos constantes indeterminadas. Ni una ni tres. ¿De acuerdo? Tiene que ser exactamente la misma cantidad del orden. Sí, que si lo haces así y lo derivas, no te da esto. O sea, esa expresión, si vos acá le agregás un C3 por T cuadrado, esta no es solución de esta EDO.
Cuando la derivás no te va a dar esto. A veces sí, a veces no. No. O sea, las constantes son bastante juguetones. Aparecen en lugares. O sea, acá, este es un ejemplo relativamente simple. Hay veces que las constantes aparecen multiplicando, a veces sumando, a veces en el exponente. O sea, no se mecanizan. Sí. En general, por uso y costumbre, los datos suelen ser 1 de la función sin derivar, 1 de la derivada primera y así. O sea, va un dato por desde la función y aumentando en derivada. Bien, por lo tanto, nunca llegás. Por ejemplo, acá vos, para la derivada segunda necesitas 2 datos. ¿No? Que todavía no vimos eso, pero vas a necesitar 2 datos. Uno va a ser de la función sin derivar y uno de la derivada primera. No vas a llegar nunca a la derivada segunda. ¿De acuerdo? Por uso y costumbre. No es que no se pueda o sea incorrecto en todos los casos. Pero en general les va a aparecer eso. ¿Estamos hasta acá? ¿Más o menos? Ahora, entonces, esto es importante, ¿eh? Y se los preguntamos mucho. Y por lo general, las respuestas suelen estar ahí, quedar medias como a mitad de camino. ¿Qué es una solución general? Un conjunto de todas, de infinitas funciones, todas soluciones de la EDO, es decir, todas funciones que si yo la reemplazo en la EDO, verifica la igualdad, y en donde aparezcan en esa expresión tienen que aparecer tantas constantes indeterminadas como el orden de la ecuación diferencial. Ni más ni menos. ¿De acuerdo? Cuando todo eso pasa, estoy frente a una solución general. Ahora, hasta acá, bien. Me creen, todo lo que... No tenemos ningún problema ético. El principal problema es ese. Hallar la función P, que representa la cantidad de polillas en función del tiempo. ¿Es esa? No. Esas son todas las posibles, pero para mi problema tengo que ver cuál de todas esas es. ¿Bien? Entonces, ¿qué voy a tener que hallar para, a partir de la solución general, encontrar esa P que me están pidiendo ahí? Bien, ¿cuánto valen las constantes para ese caso en particular? ¿De acuerdo? Acá encontré todas las posibilidades. Ahora tengo que ver cuánto tiene que valer C1 y C2 para encontrar la P que representa las polillas rosadas. ¿De acuerdo? Miren, para que tengan una idea. Ahí les dibujé 4 posibles P's. Bien, o sea, a partir de eso, de esta expresión que yo encontré, que lo tienen ahí escrito ahí arriba, le di diferentes valores a C1 y C2 y esas son las funciones que encontré. ¿Sí? No me interesa cuáles son. Obviamente que son infinitas. Yo elegí 4 ejemplos. De las que están graficadas ahí, ¿todas pueden llegar a ser P? ¿Cuál sí, cuál no? A ver, empezamos con esta. ¿Esta puede ser? ¿Por qué? Bien. 2 problemas tenemos. 3 problemas tenemos. Primero, disminuye. Y nos decía que la cantidad de polillas se incrementaba. Bien. Segundo, polillas negativas. Bien. Raro. Tercero, decía que inicialmente la población era 1,5, ¿sí? Por 100.000 polillas. Y empiezan 5. Esa es posible. No sabemos si es. Pero al menos cumple todas las condiciones. Crece, no tenemos polillas negativas, empieza en 1,5. Esta, no. Empieza en 0, polillas negativas siempre. Bien. Decrece y después crece, raro. Y esta crece, pero empieza en -1 y tiene una parte negativa. ¿Bien? Entonces fíjense que aunque encontramos la solución general de la ecuación diferencial, no todas estas soluciones son compatibles con nuestro problema. ¿Bien? Esa es la moraleja. Encontrar la solución general no es suficiente, es necesario, es un paso necesario, pero no es que ya terminé. Ahora, ¿cómo hago para hallar la función P?
uso los valores iniciales, ¿no? Sí. Entonces, ¿se acuerdan que mi PBI era P segunda es 3 sobre raíz de 2t más 1, P en 0 es 1,5 y P' en 0 es 3, ¿no? Entonces, todo lo que acabo de hacer, esta solución general, surge de acá. O sea, es este dato el que me permitió decir, entonces, todas las posibles PDTs son la solución general de la EDO. Son 2t más 1 a las 3 medios, más C1 por T, más C2. Para saber cuál de todas esas es, uso estos datos. ¿De acuerdo? A ver, usemos el primero. P en 0. Yo sé que cuando reemplazo T por 0, me tiene que dar 1,5. ¿Ok? Hagámoslo. 2 por T, no, quizás, bueno, no importa. 2 por T más 1 a las 3 medios. Sería 2 por 0 más 1 a las 3 medios. Más C1 por 0 más C2. Esto me da 1 elevado a 3 medios. Eso es 1. C1 por 0, 0. Más C2. Entonces, esto me tiene que dar 1,5 por dato. O sea, C2 vale 0,5. ¿Bien? Otro dato. P' en 0 me tiene que dar 3. ¿Qué tengo que hacer? Reemplazar T igual a 0 en P'. P' ya lo encontramos ahí, ¿no? Entonces sería 3 por raíz de 2 por 0 más 1 más C1. Esto es 2 por 0, 0 más 1, 1, raíz de 1, 1, por 3, 3, 3 más C1, y eso me tiene que dar 3. C1 tiene que valer 0. ¿De acuerdo? Esto, yo le elegí un caso también relativamente seguible. Entonces, con uno de los datos encontramos una de las constantes, con el otro dato encontramos la otra constante. ¿Sí? ¿Va a pasarles eso siempre? No, por supuesto. Hay veces que con ambos datos aparece una relación entre las constantes. Por ejemplo, C1 más me tiene que dar 5 y C1 menos C2 me tiene que dar 2, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ahí, ¿qué hago? Por ejemplo, del primer dato obtengo C1 más C2 me tiene que dar 5. Y el segundo, que es C1 menos C2, me tiene que dar 2. ¿Cómo hago para encontrar las constantes ahí? No. Pueden hacerlo, pero van a estar 607 años. Sistema, ¿no? Como quieran. Pueden hacer sustitución, igualación, lo que quieran, pero ambas condiciones se tienen que dar al mismo tiempo para las constantes, ¿no? Entonces, tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Despejo C1 de acá y lo reemplazo acá. Despejo C1 en las dos y igualo, como ustedes quieran. No les van a quedar nada cosas increíblemente complicadas, ¿no? Pero es un sistemita pequeño. No fue el caso, acá todo se solucionó rápidamente. Seamos felices. Bien, entonces, ¿cuál es la PDT? Es acá. 2t más 1 a los 3 medios más C1 por t, pero C1 vale 0, así que 0 por t, este término se va, más 0,5. Y esa es la expresión de P que estoy buscando. ¿De acuerdo? Esta es una solución. ¿Le puedo escribir solución? ¿Por qué?
Pero ¿por qué es solución? Sí, pero ¿por qué es solución? O sea, si la pregunta es, ¿por qué le puedo decir a esto solución? Sí, pero no. Lo es, pero no por eso es solución. Cuando uno dice que esto es solución de la EDO, lo que está queriendo decir es que si reemplazo en la EDO, la igualdad vale. Así de simple, no hay cosa más loca. Esto es solución porque si yo esta P la derivo 2 veces me da esto. Punto. ¿De acuerdo? También es un caso particular de la solución general, ¿sí? Asignándole valores a sus constantes, y por eso le vamos a poner otro adjetivo, que es particular. Entonces, la solución general son infinitas funciones, todas solución, es decir, todas cumplen la EDO si las derivo y reemplazo, y en todos los casos, o sea, en las soluciones generales aparecen tantas constantes arbitrarias como el orden de la EDO. ¿Bien? Las soluciones particulares también son soluciones, es decir, si yo las derivo y reemplazo también vale la igualdad. Pero llamamos particular porque provienen de la general reemplazando sus constantes indeterminadas por valores. ¿Sí? Por algunos valores en particular. ¿De acuerdo? La diferencia entre ellas. Si yo tengo que resolver una ecuación diferencial, lo que voy a tener que encontrar va a ser su solución general, todas las posibilidades. Mientras que si yo lo que tengo que resolver es un PBI, que fue lo que hicimos acá, o sea, una EDO con valores iniciales, entonces lo que voy a encontrar al final es una solución particular. ¿De acuerdo? ¿Cuántos valores iniciales voy a necesitar para un PBI? Según el orden de la EDO. ¿Por qué según el orden de la EDO? Por las constantes, ¿no? Si esta es una EDO de orden 2, por lo tanto me van a aparecer dos constantes indeterminadas, voy a necesitar dos valores iniciales para que me permitan encontrar esos dos valores. ¿De acuerdo? Si yo tuviera uno solo, no me alcanzaría. Quizás podría encontrar una de las dos, por ejemplo, o la relación que hay entre ellas, pero no fijarlas. No encontrarse uno vale tanto y C2 vale tanto. No, eso depende de ustedes, ¿eh? Eso es como ustedes lo nombren. Yo le puse C1, C2 para ordenarnos. Ustedes le podrían poner CA, CB. No siempre. Igual eso no es tanto problema. Vos lo van a ir apareciendo, le pones el nombre que te parezca. No. O sea, eso no te va a complicar la vida. Eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí lo que tienen, yo lo que les grafiqué ahí serían todas las posibilidades, o sea, todas las soluciones, bueno, no todas, algunas soluciones particulares, teniendo en cuenta esta restricción, ¿no? O sea, que C1 valga 0, fíjense. Dejando libre C2. Ahí ya encontramos un montón de funciones, ¿sí? Que varían en el C2, que como el C2 es un número que se suma, sería de la misma forma, pero subida o bajada. Y justo la C2 0,5 es la segunda, ¿no? La que pasa por 1,5 en la ordenada. Fíjense que cuando nosotros resolvemos una ecuación diferencial y encontramos todas sus posibles soluciones, encontramos su solución general, las funciones que encontramos son parecidas. ¿Bien? No es que tenemos una variedad, no aparece un seno ahí de repente, algo sinusoidal y un logaritmo y una tangente y una lineal, ¿no? Es como, todas son más o menos del mismo estilo, con pequeñas variaciones. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense en las últimas, son todas más o menos de la misma forma, pero suben o bajan. Entonces, a esas se les llaman familias de curva solución. Serían la familia de todas las posibles
gráficas de las soluciones de una EDO. Y lo interesante de esto es que cuando las vemos, ¿sí? O sea, cuando las analizamos visualmente, en general son parecidas, o sea, van moviéndose de manera como continua y suave. No es que viene una así toda curvita y de repente aparece un coseno, ¿no? O sea, a medida que van cambiando los valores de las constantes, se van modificando gráficamente de manera suave. Eso se los comento porque hay veces que trabajamos con la familia de curvas para que cuando la vean digan, ah, claro, sí, son todas soluciones de la misma EDO, deberían ser más o menos parecidas. Bueno, ¿quedó claro más o menos la idea? Esta sería un poco un ejemplo para repasar conceptos clave. Repasamos un montón, aunque no parezca. Repasamos qué es una ecuación diferencial, repasamos a qué le vamos a llamar ecuación diferencial ordinaria y a derivadas parciales, a qué le llamamos orden, cuántas, o sea, cómo influye el orden en la cantidad de constantes indeterminadas, a qué llamamos PBI, a cuántos valores iniciales tiene que tener un PBI y por qué, a qué le llamamos solución general, a qué le llamamos solución particular. Nos queda una cosa que no vimos, que acá no apareció, que son las soluciones singulares. Pronto, ya lo veremos. ¿Sí? Todas esas palabras, a partir de ahora las vamos a usar de manera adecuada. ¿Sí? La idea es usarlas de manera precisa. Listo. Chao, polilla. ¿Qué vamos a empezar a ver a partir de ahora? Vamos a hacerlo de a poco. Terminada la primera parte, ya terminamos la primera parte del núcleo, increíble, en 1 hora y cuarto. Terminada la primera parte del núcleo, que es un poco como los conceptos centrales y para qué sirven las ecuaciones diferenciales, que repito, si cosas no le quedaron claras, recurran a nuestras consultas, por favor. Lo que nos vamos a meter ahora es en técnicas de resolución. ¿Sí? Es decir, bueno, aparece una ecuación diferencial, ¿cómo llego a encontrar todas sus soluciones? Esa sería la idea. Entonces, acá yo diría que el concepto central, el concepto clave, que a veces se los digo ahora y no les da mucho sentido, pero yo se los voy a repetir mucho porque soy una persona pesada, es que quien nos manda cómo resolver una ecuación diferencial, una EDO particularmente, es su forma algebraica. ¿Bien? La forma en que va a tener esa ecuación diferencial, forma me refiero a cómo va a estar estructurada esa ecuación diferencial. ¿Sí? O qué estructura algebraica podemos reconocer en esa ecuación diferencial, eso nos da el indicio de cómo la vamos a poder resolver, de qué estrategia vamos a usar para resolverla. ¿Bien? Entonces, ese cuadrito que tienen ahí es un poco un resumen, una guía de qué es lo que vamos a hacer en las próximas clases, pero también es un poco un resumen de la diversidad de formas que van a encontrarse de las ecuaciones diferenciales. Entonces, ese rectángulo grandote, ¿sí? El inicial, lo que representa es el universo de todas las ecuaciones diferenciales ordinarias. O sea, todo lo que está acá adentro serían ecuaciones diferenciales ordinarias. Todas las que se pueden imaginar y construir en la infinitud del universo y el tiempo. Todo está acá adentro. La vamos a dividir en dos grandes grupos. Por un lado, las de orden 1. ¿Qué serían estas? ¿Qué tendría que pasar para que esté acá? Sí, que la única derivada que aparezca, ¿sí? Sería la derivada primera de la función incógnita. O sea, si aparece una derivada de mayor orden, ya no sería de orden 1. ¿Bien? Entonces, todas esas van a estar acá. Y todas las que tengan un orden mayor a 1, 2, 3 o 1607, van a estar acá. ¿De acuerdo? Esa va a ser la primera pregunta que nos vamos a hacer. ¿Por qué? Porque las EDOs de orden 1 suelen tener metodologías de resolución más sencillas que las EDOs de orden N. ¿Bien? O sea, que esté de este lado, un poco nos gusta. ¿Bien? Pero bueno, las otras también vamos a ver cómo hacer. El primer gran grupo, ¿sí?, de EDOs
que vamos a poder resolver, y estas las podemos resolver, o sea, nosotros podemos, nos dan esa EDO y vamos a poder llegar hasta la solución general, van a ser las resolubles por integración directa. ¿Sí? ¿Como cuáles? Como esta. Esta es una EDO resoluble por integración directa. ¿Por qué? Porque simplemente integrando n veces, tantas veces como me indique el orden, voy a llegar a la solución general. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si a mí me dicen, la derivada sexta de una función es x al cuadrado. ¿Cuál es la función? ¿Qué hago? Integro 6 veces y llego a la función original. Eso es una EDO resoluble por integración directa. ¿De acuerdo? Esta que tenemos acá, ¿dónde la ubicarían? En todo este plano. Acá, ¿no? Bueno, perdón, gente virtual que no está viendo. Lo ubicaría ahí. ¿Sí? O sea, es una EDO resoluble por integración directa de orden mayor a 1. Entonces está de aquel lado. Bien. Ya les dije, estas las podemos usar casi como un ejemplo sencillo, pero la vida no es tan fácil. ¿Bien? No van a ser las únicas que aparecen y cuando aparecen estas son como, qué bien, gracias. Pero no son las únicas. La que vamos a empezar a ver ahora, y van a ser una de las más utilizadas y que más vamos a resolver, son las EDOs a variables separables de orden 1. ¿Sí? Las podemos llegar a pensar ahí como adaptaciones de las EDOs a variables separables a órdenes mayores a 1. Pero nosotros vamos a trabajar con orden 1. Las EDOs a variables separables, ¿sí? Que van a ser de primer orden, es decir, solamente va a aparecer una derivada primera, incluyen a las EDOs resolubles por integración directa de orden 1. Es decir, si yo encuentro una EDO resoluble por integración directa de orden 1, por ejemplo, y' igual a 3x a la cuarta. ¿Bien? ¿Cómo hago para resolver esa EDO? Integro, punto. Esta la puedo pensar como una EDO resoluble por integración directa o la puedo pensar como una EDO a variable separable. ¿Sí? Todavía no saben qué es, pero lo van a poder pensar de las dos maneras. ¿Cuál van a usar? La que está en este cuadro, la que está más arriba. Mientras más arriba está, en este caso serían las azules, son más sencillas de resolver. ¿De acuerdo? Entonces, el método azul, por decirlo de alguna manera, va a ser más sencillo que el método rojo. ¿Bien? Como que aumenta la complejidad hacia abajo. Pueden resolverlo por cualquiera de los dos, pero les conviene el azul porque es más fácil, simplemente. Luego, lo que vamos a ver, no hoy claramente, y probablemente ni mañana, son las EDOs lineales. Las EDOs lineales tienen una cierta estructura, ¿sí? Ya la vamos a ver. Se organizan las derivadas de una cierta manera que si podemos acomodarlas y llevarlas a esa forma algebraica, vamos a decir, es lineal. ¿Bien? Y si es lineal, conocemos estrategias para resolverlas. ¿Bien? Esas lineales las vamos a dividir en dos, que van a ser las homogéneas y las no homogéneas. No me voy a detener, lo vamos a ver. Y fíjense que las lineales valen tanto para orden 1 como para orden 2, para orden n, perdón, para orden mayor a 1. Y dentro de las de mayor a 1 vamos a ver un caso particular que son las que se llaman a coeficientes constantes. ¿Sí? Esto es una presentación. Y como les dije, la simpleza de resolución va para arriba. O sea, es más complejo lo de abajo y más fácil lo de arriba. Siempre, si tengo varias posibilidades, voy a elegir las que más arriba estén para resolver. Y por otro lado, fíjense también que hay puntos que quedan por fuera. ¿No? O sea, hay partes de ecuaciones diferenciales que no están incluidas dentro de ninguna de estos subconjuntos. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que hay EDOs que no vamos a saber resolver. ¿Sí? Hay EDOs que no vamos a tener una metodología, no vamos a conocer una metodología para su resolución. Punto. ¿Es triste? Sí, lo es, pero bueno, es así, es la vida. No vamos a poder resolver cualquier EDO. Nos van a presentar una EDO, lo que vamos a intentar hacer es ubicarlas en alguna de estas estructuras. Si encontramos que se ubica dentro de alguna de esas estructuras, vamos a tener una forma de pensar su resolución. Si no, listo, no la puedo resolver. Eso no quiere decir que no tenga solución general o que no se pueda resolver. Significa que nosotros no tenemos las herramientas para hacerlo, nada más, ¿no?
No. O sea, no. En esta facultad no lo van a ver. Bien. Si quieren y empiezan una licenciatura en matemática, tienen 2 asignaturas que son ecuaciones diferenciales, cuatrimestrales ambas asignaturas, donde van a ver un montón de métodos de resolución de ecuaciones diferenciales. Así que están invitados, si quieren. Bueno. Ese va a ser el orden de trabajo. Bien. Empezamos ahora con... Uy, no. ¿Por qué? Bueno. Para que me spoilea todo eso, lo voy a escribir todo junto. Vamos a empezar a ver hoy, despacito, ¿sí? No sé si llegaremos, pero al menos si no lo retomamos mañana. Bueno, dice así. El segundo método de resolución. ¿Sí? El primero ya lo vimos, es este, que es un método muy cariñoso. Vamos con el segundo, que también es un método bastante cariñoso dentro de todo, pero tiene un poco más de pasos, nada más, simplemente. Pero no es complejo. ¿Qué es el método de separación de variables? ¿Sí? Para cualquier... Estamos trabajando en orden 1. ¿Sí? O sea, acá sí tenemos la imposición de que mi EDO tenga como máximo la derivada primera. Básicamente, lo que nos pide, o sea, la estructura que nos pide este método, es esa que está escrito ahí. Que es esta, la escribo. Ustedes dirán, bueno, ¿qué significa eso? O sea, es chino, un poco. Lo que quiere decirles eso es que yo, cuando reciba mi ecuación diferencial, lo que voy a tener que lograr, lo que tendría que pasar para que yo pueda aplicar este método, es que la derivada primera que aparece, que sabemos que tiene que aparecer una derivada primera porque es una de orden 1, yo la voy a poder escribir como el producto de una expresión que solamente dependa de la variable independiente, x, y otra que solamente dependa de la variable dependiente, y, o de la función, ¿no? Y. Si yo puedo llegar hasta ahí, si yo puedo modificarla, adaptarla, acomodarla para que eso suceda, va a ser una de 2 variables separables y voy a poder aplicar este método. ¿Puede ser que no se pueda? Puede ser. Y ahí este método no lo voy a poder usar. ¿De acuerdo? Veamos un ejemplo. Ahí nos dice que y' es 2i por x más y, ¿no? Ecuación diferencial. Ecuación, tengo una igualdad. Diferencial, tengo una función incógnita y en donde aparece acá una o más de una de sus derivadas. Acá solamente aparece su derivada primera. Orden 1. ¿De acuerdo? Ahora, esa puede ser a variables separables, puede ser que no sea a variables separables y sea de otro tipo distinto, o puede ser que no sea de ninguno de los tipos que conozcamos y no la podamos resolver. No sé. A priori no sé. Tengo que empezar a jugar. A ver, la puedo hacer, empezamos por el método anterior, ¿por integración directa? No. ¿Y por qué no? Porque para hacer por integración directa, yo lo que tendría que hacer acá es integrar una vez. ¿Bien? Si yo integro y', tendría que integrar esta expresión, ¿no? Lo que pasa es que si yo integro esa expresión con respecto a x, ¿cuál es el problema? Que tengo mi incógnita dentro de la integral. ¿De acuerdo? Yo estoy integrando para saber cuál es y, pero tengo la y adentro, o sea que no tiene sentido. ¿Se ve? En el caso anterior, adentro nos quedaba una expresión que dependía solo de t. No estaba la p acá adentro. Entonces podíamos resolver y ya está. Acá no puedo. Por eso esta no es de ese estilo. Así que tengo que bajar un poco en mi cuadrito e ir a un poquito más de complejidad. Me fijo si es a variables separables. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ver si la derivada primera, que ya está acá despejada, ¿bien? Yo puedo escribirla con un término que solo dependa de x por otro término que solo dependa de y. ¿Qué hago ahí? ¿Qué podría hacer?
puedo hacer un factor común. ¿Qué factor común tengo en estos dos términos? Y, ¿no? Entonces, si hago factor común y, ¿qué me queda? 2x más 1. Y tengo un término que solo depende de x, ¿de acuerdo? Por otro término que solo depende de y. ¿Cumple la forma? Sí. ¿Puedo aplicar este método? Sí. ¿De acuerdo? Esa sería como la estructura que yo tengo que buscar en las E2 de orden 1 para ver si es a variables separables. ¿Sí? En la práctica no lo vamos a hacer, ya vamos a ver qué vamos a tener que hacer para ver si es a variables separables o no. Pero esto sería como la estructura inicial. ¿Sí? Ah, sí, sí. Esta ahí también depende de x. Ah, sí, de x. ¿Sí? Pero este término es una S que depende de y, que depende de x. No, 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 no. La ecuación diferencial no tiene valores iniciales. El PBI tiene valores iniciales. ¿De acuerdo? O sea, la ecuación diferencial es esta. Vos la vas a resolver y vas a encontrar una solución general con una constante indeterminada porque es de orden 1. Y después vas a necesitar un valor inicial para encontrar ese, ¿no? Pero la ecuación diferencial es esta. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, lo que tienen acá, ya sabiendo que esta la podemos encarar por variables separables, tienen ahí una lista de pasos a seguir. ¿Sí? Algunos son como muy rápidos, otros llevan un poquito más de esfuerzo. Lo primero que tenemos que hacer es definir cuál va a ser nuestra variable independiente y cuál va a ser nuestra variable dependiente. A veces es claro, a veces no. ¿Sí? En este caso, es claro. ¿Cuál es nuestra variable dependiente? Y, ¿cómo saben? Por esto. Como está y', esa y es una función que depende de x, ¿no? Entonces, y es la dependiente, bien, y x es la independiente. ¿Se entiende? Porque aparece y'. Si apareciese x', por ejemplo, podríamos pensar que es una x que depende de y. ¿De acuerdo? Pero bueno, en este caso no. Bien. Segundo paso. Expresar la derivada. Voy a copiar esto arriba, si lo empezamos a trabajar. Está escrito ahí, pero quizás que yo lo vaya haciendo les va ordenando temporalmente. Lo primero que tenemos que hacer, el segundo paso, es expresar la derivada en forma diferencial, ¿sí? En notación de Leibniz. O sea, expresarla de modo que sea un cociente de diferenciales. O sea, en este caso, ¿cómo va a ser? Diferencial de y sobre diferencial de x, ¿sí? Siempre es el diferencial de la variable dependiente sobre independiente, ya eso lo vieron en matemática 1. Solo eso, hasta ahora no hice nada, simplemente en vez de escribirlo así, lo escribí así. Punto. Bien. 3. El tercero es el paso más importante y es el que le da nombre al método. Separar las variables de manera adecuada. ¿Qué significa eso? Que ahora voy a tener que dejar todo lo que dependa de y de un lado, todo lo que dependa de x del otro lado. Todo. No puede haber ningún tipo de contaminación. Bien, las y, las x. Si hubiera habido una constante, por ejemplo, k, ¿de qué lado la dejo? O sea, que no sea ninguna de las dos variables. De cualquiera. Bien, lo que me interesa, lo que me pide el método, es que separe las variables. ¿De acuerdo? Las constantes no me interesan. Entonces, ¿qué hago? Bien. Este de x lo voy a pasar primero, lo voy a hacer en dos pasos. Lo voy a pasar multiplicando para allá, ¿no? ¿Separé variables? ¿Por qué?
esta y molesta está de este lado y este sería el lado de las X, ¿no? ¿Qué hago? La paso dividiendo. Me va a quedar DI sobre I igual a 2X más 1 de X. ¿Separé variables? Sí. ¿De acuerdo? Todas las Y de un lado, todas las X del otro, sin contaminación alguna. No tengo X de este lado, no tengo Y de este lado. Obviamente, esto haciendo pasos algebraicos válidos, ¿eh? Acá no pueden inventar una álgebra paralela donde las cosas que están multiplicando pasan restando. O sea, eso sigue valiendo. Bien. Y otra cosa que tiene que pasar acá, no solo tengo que separar variables, sino que los diferenciales tienen que quedar multiplicando. ¿Bien? Porque acá yo pasé el de X para allá multiplicando, pero podría haber pasado el de Y dividiendo, ¿no? También podría haberlo hecho. Ahora, no puedo hacer eso para el método. O sea, el método me exige que esos dos diferenciales en su lado correspondiente queden multiplicando. ¿De acuerdo? Es fácil, si nos quedan dividiendo lo paso para el otro lado. Pero terminó ahí entonces el paso 3. Paso 4. Reconocer posibles soluciones excluidas. Y esto es importante. A veces no le damos tanta bola cuando hacemos cuestiones algebraicas, pero acá es fundamental. En este paso que acabo de hacer, ¿excluí alguna solución, algún número, alguna posibilidad? Bien. Miren, acá no teníamos ningún problema. Estaba esto multiplicando con esto. Ahora, para pasar a esta expresión, o sea, cuando yo hice este pasaje, para separar variables, la I la pasé dividiendo, ¿no? Eso vale siempre, no hay ningún problema, excepto un caso. Que I sea la función 0. ¿Se ve? Si I es la función 0, yo no puedo pasarla dividiendo tan fácilmente. Estaría dividiendo por 0 y se destruye el universo, que no lo queremos por ahora. Entonces, este paso que yo acabo de hacer vale siempre y cuando I no sea 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hago? ¿Qué me pide el cuarto paso? Eso, que lo reconozca, nada más. Que analice lo que acabo de hacer y les diga, bueno, ok, lo que acabo de hacer vale siempre y cuando esto. Después veremos qué pasa con esto. Pero por ahora me doy cuenta de que ahí puedo estar metiendo la pata. ¿Ok? Seguimos. 5. Integrar miembro a miembro. O sea, yo hice ya la separación de las variables. Me quedaron los dos diferenciales ahí multiplicando. ¿Qué hago? Como esto es igual a esto, la integral de esto es igual a la integral de esto. Si aplico la misma operación de ambos lados, básicamente se va a mantener la igualdad. Y ahora estos diferenciales se transformaron, ¿bien? Evolucionaron en indicadores de variable. ¿Sí? Ahora este dx, que antes era el diferencial de x, lo voy a leer como el indicador de la variable de esta integral. Me está indicando que esto lo voy a tener que integrar con respecto a x. Y esto lo voy a tener que integrar con respecto a y. ¿Se entiende la idea? Entonces, voy a reescribir esta, porque a veces no es tan sencillo darse cuenta de eso. Tengo una integral con respecto a y de este lado, y tengo una integral con respecto a x de este lado. ¿Qué hago? Resuelvo. ¿Cuál sería el resultado de esta integral? Logaritmo natural del valor absoluto de y más C1. ¿De acuerdo? Y de este lado, x cuadrado más x más C2. ¿De acuerdo? C1 y C2 son constantes indeterminadas, entonces las puedo sumar, ¿no? No tiene sentido que tenga dos, como lo mismo que pasaba antes. Las combino en una y ya está, son dos números. Entonces esto me va a quedar, sigo acá, como logaritmo del valor absoluto de y
igual a x cuadrado más x más c. ¿No? Esta C2 y esa C1 que pasó para allá, las combino en C. Bien. ¿Eso es una ecuación diferencial? Fíjense, esta es mi ecuación diferencial original. ¿Esto es una ecuación diferencial? Sí. La derivada la expresé de otra manera, pero sigue estando. ¿No? Esto también. Separé ese cociente de diferenciales, pero si lo vuelvo a pasar para acá, me sigue generando la ecuación diferencial. Bien. Ahora, integré, llegué acá. ¿Esto es una ecuación diferencial? Ya no. Bien. Ya no tengo la derivada en ningún lado. ¿Qué es esto entonces? Ya es una solución. Bien, ya resolví acá. Ya pasé de la ecuación diferencial a una solución. ¿Qué solución? ¿Cómo saben que es una solución general? Porque aparecen tantas constantes indeterminadas como el orden de la EDO. El orden de la EDO era 1, aparece una constante indeterminada. Ya tengo mi solución general. ¿Se ve? O sea, sin darnos cuenta ya resolvimos la solución general. La solución general, la ecuación diferencial. ¿Bien? Hasta me atrevo a hacer esto. Ahora, ahí encontramos la solución general, cumple, o sea, si yo eso lo agarro, lo derivo, lo reemplazo, vale la igualdad, encontramos soluciones, solución general, todo bien. Ustedes me dicen, bueno, pero es medio molesto, porque ahí mi y, que es mi variable dependiente, no está sueltita, no es y es igual a tanto. Está dentro de un valor absoluto y dentro de un logaritmo pobre, y, ¿no? Entonces, esa solución general se llama solución general implícita. ¿Por qué? Porque no tengo a mi variable dependiente explicitada en función, perdón, la dependiente explicitada en función del independiente. No me queda. Y es igual a una expresión con respecto a x. ¿Entiendes la idea? La tengo ahí metida en un montón de operaciones matemáticas, entre ellas. Ya es la solución general, ya resolví la EDO. Pero bueno. Pero 0 no está incluido. Y no puede ser 0. ¿Qué? ¿Y no puede ser 0? Ah, sí, podés. Sí, 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 no está mal. O sea, escribo porque se supone que i ya no puede ser 0 por el logaritmo. ¿De acuerdo? O sea, si vos ves esto, podés decir, bueno, vale para cualquier i excepto para 0. Todos los otros valores, las posibilidades de i puede ser. Pero si lo querés escribir, está perfecto. Te buscamos y te damos un abrazo. Si lo haces. Bueno. Entonces, hasta ahí llegué al 6, ¿no? Resolví y encontré la forma implícita de la solución general. Después, si es posible y necesario, si lo que me piden es hallar la solución general, ya está, ahí terminó. Ahora, quizás esto lo estamos usando en un problema, por ejemplo. Entonces, eso no nos sirve tanto. Es preferible, es más cómodo trabajar con la forma explícita, es decir, despejar i. Entonces ahí me pongo a hacer pasos algebraicos para despejar i. Quiero que quede claro esto. Acá resolví la EDO. Hasta ahí terminó el proceso de resolución de la EDO. Todo lo que sigue son simplemente pasos algebraicos para cambiar la forma de esa ecuación a que sea una más linda a la vista. Y es una cuestión estética. Pero la quiero hacer con ustedes porque sé que esto les trae problemas a este dedo. ¿Cómo hago ahí para despejar i? ¿Qué es lo primero que tendría que hacer? Pasar el logaritmo. ¿Cómo paso el logaritmo? Bien. Lo que se hace es aplicar, ¿no?, una exponencial de ambos lados, ¿sí? Una exponencial con base e. E elevado al logaritmo de Zapallo es Zapallo, ¿no?, porque son inversas entre sí. Entonces de este lado me queda valor absoluto de i.
Y de este lado me queda e a la x cuadrado más x más c. ¿Bien? Acá, cuando pasa esto, cuando suelen aparecer exponenciales en este tipo de resoluciones, les muestro cómo las vamos a trabajar en general, cómo se suelen trabajar. No solo en matemáticas, sino en la mayoría de los libros de otras asignaturas, por eso se los cuento. Acá yo tengo una suma en el exponente, ¿bien? Y había una propiedad, ¿se acuerdan? La escribo acá arriba. Si yo tenía a a la m por a a la n, o sea, producto de potencias con la misma base, esto era igual a la m más n. ¿Se acuerdan? Acá yo voy a usar esa igualdad, pero al revés. Tengo esta suma acá y la voy a expresar como un producto. ¿De acuerdo? Entonces, el valor absoluto de i me va a quedar como e a la x cuadrado más x por e a la c. ¿Ok? ¿Y esa e a la c qué es? Es otra constante, ¿no? O sea, es e, que es una constante, elevado a la c, que es una constante. O sea, eso es un número. Yo no me acuerdo cómo le puse ahí, le puse k. Entonces, a este número le voy a llamar k, mayúscula. O sea, valor absoluto de i va a ser k por e a la x cuadrado más x. Ahora, yo tengo ese k, proviene de hacer e elevado a un número. Entonces, ¿qué signo tiene k? Positivo necesariamente, ¿no? Porque es el resultado de una exponencial. Las exponenciales, ¿se acuerdan que eran funciones siempre positivas? Entonces, este número es positivo. ¿Estamos de acuerdo? Hasta este paso, k es positivo. Bien. ¿Ya terminé de despejar i? No. ¿Qué tiene? El valor absoluto. ¿Cómo lo saco? Más menos, ¿bien? O sea, podrías poner que i de x es más menos k por e a la x cuadrado más x, ¿no? Con k positivo. Ahora, eso lo puedo escribir más fácil. Si yo tengo más menos k, es decir, k o su opuesto, y yo sé que k es positivo, ¿qué estoy queriendo decir? Que k puede ser cualquier número excepto 0, ¿no? O sea que hasta acá era positivo, pero si ahora admito que puedo obtener k o su opuesto, básicamente este número que está acá multiplicando puede ser cualquier número positivo o negativo, no 0, ¿no? Pero positivo o negativo. Entonces, en vez de escribirlo así, ¿qué hago? No le pongo el más menos y le pongo k distinto de 0 y listo. Sí. Yo acá, k es positivo necesariamente. Cuando le saco el valor absoluto, le pongo el más menos. Entonces, este número que está multiplicando el exponencial, ahora admito que sea positivo, o también sus opuestos, o sea, negativos. ¿De acuerdo? Entonces, podría escribir más menos k con k mayor a 0, o directamente k, aclarando que k, la única condición que le impongo es que no sea 0. ¿Bien? Y ahí encontré mi solución general explícita. Porque ahora sí, despejé la variable dependiente en función de la independiente. ¿Se ve? Esto y esto son equivalentes. Solamente que esta no tengo explicitada y en función de x y en esta sí. ¿Es una solución general? ¿Por qué es una solución general? Porque hay una constante indeterminada. Tantas como el orden de la EVA. Y si esa función la derivo y reemplazo, me va a verificar la igualdad. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y qué es lo último que tengo que hacer? Volver. ¿De acuerdo? Ya terminé todo. Estoy contento, feliz. Encontré mi solución general. Pero acá
no dejamos a nadie atrás. Me pongo un poco sentimental. Yo acá excluía i igual a 0. Todo lo que hice vale siempre y cuando i no sea 0. Ahora, mi pregunta es, ¿y eso? ¿Qué es i igual a 0? O sea, al estar excluyendo esto, ¿no estoy perdiendo una solución? Porque podría ser. Quizás i igual a 0 es una solución y yo la estoy descartando de antemano. Entonces, cuando llegué ahí, no encontré todas. Encontré todas menos una. ¿Se ve? ¿Se entiende la idea? Yo tengo que encontrar todas. No puedo excluir una. Entonces, lo que tendría que hacer es, bueno, i igual a 0. ¿Es solución? ¿Sí? Esta la excluí. Todas estas son soluciones, eso ya lo tengo claro. Pero esta, ¿lo es también? ¿Cómo hago para saber si es? Reemplazo. No me complico la vida. Bien, o sea, no es que me pongo a hacer otro método. Si es una sola función, lo más fácil es derivo, reemplazo y me fijo si da. Bien. Veamos, me queda 2x más 1 por 0, o sea, 0, igual a la derivada de y. ¿Cuál es la derivada de 0? 0. ¿Vale la igualdad? Sí. O sea, ¿es solución? Sí. O sea, que yo al hacer este paso estaba excluyendo una solución. ¿De acuerdo? La tendría que agregar entonces. Por lo tanto, ¿cómo escribo ahora mi solución? Ya no tengo más lugar. ¿Dónde escribo mi solución? Lo voy a escribir acá abajo. Mi solución sería esta, k por e a la x cuadrado más x, con k distinto de 0. Y además, y igual a 0. ¿Sí? La combinación de esas dos expresiones son todas las soluciones de miedo. ¿De acuerdo? Cuando eso pasa, cuando yo encuentro una solución general con infinitas soluciones, pero después me aparece otra, ¿sí? Le podemos llamar la solución bastarda, ¿sí? Suena feo, pero bueno. Nos aparece la solución bastarda luego, o sea, la que descartamos en algún momento y después aparece, como diciendo, bueno, yo soy tu hijo también, medio a nivel culebrón. Esa nueva solución que aparece también le vamos a poner un nombre. Se llama solución porque al fin y al cabo es nuestro hijo, tenemos que reconocerlo, o sea, es solución de la EDO, singular. ¿Sí? Las soluciones singulares son esas que aparecen por fuera del mecanismo, de la metodología de resolución de la EDO. ¿Sí? Que no está incluida dentro de mi expresión de la solución general. ¿De acuerdo? Pero sigue siendo soluciones, ¿eh? Por eso hay que tenerla en cuenta. Y hay que buscarlas a veces también. En este caso, podemos hacer que el culebrón tenga final feliz y simplemente modificar la solución general para incluir la solución singular. ¿Qué tendríamos que hacer? Permitir que k sea 0. Si nosotros sacamos esta condición, esta restricción que tenemos acá, y permitimos que k sea 0, todo esto va a ser 0 y estamos incluyendo la singular, ¿se ve? Entonces, tranquilamente podríamos haber expresado la solución general de esa EDO como k por e a la x cuadrado más x sin ninguna restricción para acá, que es lo que tienen escrito ahí. No lo voy a escribir porque es un caos, ¿bien? Pero es lo que tienen escrito ahí abajo. ¿Se entendió la idea? No quiero que se mareen, ya creo que estamos en hora, sí. No quiero que se mareen con lo algebraico. El método de resolución es sencillo, directo, siempre igual. Expreso la derivada como un cociente de diferenciales y, haciendo una álgebra válida, por favor, intento que la variable independiente y las variables independientes queden separadas. Integro de ambos lados y ya está. Ahí terminó el método, ahí encontré la solución general. Hasta acá es el método de resolución de la EDO. Todo lo que hicimos después fue álgebra para
intentar expresar esa solución general de manera más linda. Nada más. ¿De acuerdo? Bueno, présteme atención un segundo y después los dejo ordenarse. Lo importante de este método es que va a ser el único, además del anterior, ¿no? El anterior, pero bueno, ya dijimos que ese era como método para jardín de infantes. Este es el único método que vamos a ver de resolución que a partir de la EDO, por pasos de resolución de integrales, va a permitirnos llegar a la solución general. Todos los demás que veamos no nos van a permitir hacer eso. Ustedes dirán, y bueno, ¿y para qué lo vamos a ver? Bueno, lo que hacen los demás métodos es transformar la expresión de la EDO para llevarla a EDOs a variables separables. ¿De acuerdo? Lo que van a intentar hacer los próximos métodos es transformar la EDO que tengamos, que quizás no es a variables separables, la van a transformar a otra a variables separables para que nosotros podamos resolverla. Por eso este método es tan importante, porque es el único, es siempre el final de los otros métodos. ¿De acuerdo? Nos vemos mañana. O sea, cualquier duda,